Y a partir del accidente, por supuesto, que nos pusimos a trabajar inmediatamente. Nosotros el día 16 ya estábamos reunidos con la Asociación de Vecinos, la Federación de Asociaciones de Vecinos, y hemos mantenido reuniones durante todo este año con numerosos agentes, tanto económicos como sociales, y hemos hecho modificaciones. Hemos trabajado, en este año era nuestro año de modificar el plan estratégico, y a pesar de la pandemia, y que es un año difícil para hacer reuniones y mantener... hemos conseguido finalizar el año teniendo un nuevo plan estratégico que saldrá a la luz en la tercera semana de este mes. Estamos finalizando, dando los últimos toques, y muchas de las cosas que hemos aprendido durante estos meses de estas reuniones, pues las hemos manifestado, están incluidas en este plan estratégico, ¿no? Y el primer punto y fundamental es el tema de la seguridad y la sostenibilidad. A grans trets, quines són les línies generals d'aquest pla estratègic que diu que estan a punt de presentar? Pues la primera línea estratégica es el tema de seguridad y sostenibilidad. Y dentro de ella una de las acciones, por no comentarlas todas, pues está puesta en seguridad, ¿no? Vamos a implantar un nuevo sistema de mejora de seguridad continua, adicional a toda la legislación actualmente vigente y que por supuesto cumplen las empresas, y algunas empresas también están dentro de cosas como el Responsible Care, ¿no? O sea, sistemas como el Responsible Care, y basándonos a partir del Responsible Care vamos a intentar desarrollar un sistema que empezaremos a implantarlo aquí en Tarragona. Como muchas cosas, las empresas del Camp de Tarragona son pioneras, ¿no? Pues aquí vamos a empezar también con este sistema de seguridad, ¿no? Però perquè la gent ho entengui, per què necessiten aquest reglament? Bueno, és a dir, què suposa tenir un reglament sobre xarxes elèctriques tancades? Pues supone estar en las mismas condiciones de competitividad que tienen en el resto de Europa. Es triste, pero no nos damos, a la industria no se le están dando las mismas condiciones que tienen las mismas empresas que hay aquí en otros países europeos. Es algo inconcebible, ¿no? O sea, algo que no puedes entender. No solo eso. Mira, en los 2 años y medio que yo ya llevo en EQT, ha habido aproximadamente 6-7 empresas, posiblemente sean más, que a través de KenMed, que es la plataforma que tenemos conjuntamente con el puerto y con demás, han pedido venir a Tarragona a instalarse. Pero debido a la situación que tenemos de falta de infraestructuras eléctricas y falta de redes, no han podido venir. Esta es la situación que tenemos ahora, ¿no? La universidad ha presentado ya este proyecto. Es un proyecto en conjunto. Las Terras del Ebre y el Camp de Tarragona. No olvidemos que aquí tenemos centrales nucleares, tenemos zona de aerogeneradores en el sur, en las Terras del Ebre, y tenemos industria química aquí, y tenemos alrededor de la industria química movilidad, es decir, el puerto y todos los ayuntamientos. Tenemos el cóctel perfecto para crear lo que se llama, dentro de las posibilidades, un valle de hidrógeno.